Buenas tardes, nosotros somos alumnos de la materia de Desarrollo Sustentable a cargo del docente Josisat Zamora Morales. El tema es la práctica 2, escenario natural. Nuestro equipo está conformado por los alumnos Alexis Galán Vargas, Saori Ailén Hernández Rodríguez, Yusif Teobal Hernández, Flavio Ángel Flores Pedraza y Ángel Jair Juárez Rivera. Existe un grupo de elementos denominado CHONS o bioelementos que es considerado el más importante e indispensable para los seres vivos. Como sus siglas indican, se trata del carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. El carbono es uno de los elementos de la tabla periódica más importantes para los seres vivos, ya que conforman la base de vida tal y como la conocemos. Esto es posible porque el carbono es capaz de formar una enorme variedad de compuestos químicos estables, razón por la que muchos la consideran el rey de los elementos químicos. El carbono y la vida. Los usos del carbono son numerosos y muy variados. Para empezar, es el único elemento capaz de dotar a los seres vivos de los compuestos orgánicos que necesitamos para vivir. Por esta razón, todas las plantas y animales están formados por compuestos del carbono. Gracias a su estructura molecular, el carbono tiene una gran capacidad para crear enlaces estables y se combina con otros elementos esenciales para la vida, como el hidrógeno, el oxígeno y más. De este modo, el carbono forma el esqueleto de compuestos tan importantes para la vida como los lípidos, las proteínas, los azúcares e incluso las largas y complejas cadenas de ADN que codifican la información genética de todos los seres vivos. Por este motivo, los astrobiólogos creen que de existir vida en otro planeta, esta será una forma de vida basada en el carbono, es decir, con este elemento como base de las moléculas que se componen al organismo en cuestión, y en que sin el carbono el resto de elementos no podrían unirse entre ellos para dar lugar a la complejidad de compuestos químicos que necesitamos los seres vivos. Continuando con el siguiente elemento, el cual es el hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Es el elemento químico más ligero que existe. Su átomo está formado por un protón y un electrón. En condiciones normales se encuentra en estado gaseoso y es insípido, incoloro e inodoro. En la Tierra es muy abundante, constituye aproximadamente el 75% de la materia del universo, pero se encuentra combinado con otros elementos como el oxígeno, formando moléculas de agua o al carbono formando compuestos orgánicos. Por tanto, no es un combustible que pueda tomarse directamente de la naturaleza, sino que es un vector energético, y por ello se tiene que fabricar. Existen distintos métodos de producción de hidrógeno. Se puede producir a partir de distintas materias primas, distintas fuentes de energía y por distintos procedimientos. Según sea la materia prima y la fuente energética utilizada para producirlo, se podrá hablar de procesos 100% renovables, 100% fósiles o híbridos en un determinado porcentaje. El hidrógeno puede ser producido localmente en grandes instalaciones centrales o en pequeñas unidades distribuidas, ubicadas en o cerca de punto de uso. Esto significa que todas las zonas, incluso áreas remotas, pueden convertirse en subproductores de energía. Por último, y para concluir con el hidrógeno se ha utilizado con seguridad durante muchas décadas en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo las industrias de alimentación, metal, vidrio y química. La industria mundial de hidrógeno está bien establecida y produce más de 50 millones de toneladas de hidrógeno al año. Con respecto a la energía, el hidrógeno puede ser utilizado como combustible para el transporte y para generar electricidad mediante pilas de combustible. 1 kilogramo de hidrógeno libera más energía que cualquier otro combustible, casi el triple de la gasolina o gas natural. Y para liberar esa energía no emite dióxido de carbono, solo vapor de agua, por lo que el impacto ambiental es nulo. Un vehículo de motor de combustión interna, de hidrógeno, utiliza un motor de combustión interna convencional modificado para la combustión de hidrógeno gaseoso. Los vehículos de MCI de hidrógeno son un 30% más eficientes, comparados con los vehículos de gasolina y funcionan bien en todas las condiciones climáticas, incluso bajas temperaturas. Buenas tardes, mi nombre es Saori Ailén Hernández Rodríguez, del grupo 401D de la carrera de Ingeniería Industrial, de la materia de Desarrollo Sustentable, a cargo del docente Josisat Zamora Morales. Se conoce como ciclos biogeoquímicos o ciclo de la materia a los circuitos de intercambio de elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente. El oxígeno molecular 0,2 representa el 20% de la atmósfera terrestre. Este patrimonio abastece las necesidades de todos los organismos terrestres, respiradores y cuando se disuelve en el agua.
En el proceso de la respiración, el oxígeno actúa como aceptor final para los electrones retirados de los átomos de carbono de los alimentos. El producto es agua. El ciclo se completa en la fotosíntesis cuando se captura la energía de la luz para alejar los electrones respecto de los átomos de oxígeno de las moléculas del agua. Los electrones reducen los átomos de carbono, dióxido de carbono a carbohidratos. Al final se produce oxígeno molecular y así el ciclo se completa. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josep Tobal Hernández y les voy a presentar el ciclo del nitrógeno para la materia de desarrollo sustentable. Como introducción, tomaremos en cuenta que el nitrógeno lo podemos encontrar en abundancia en todo nuestro ambiente y dentro de la atmósfera, pero las plantas y las hojas no lo pueden hacer mediante las hojas e incluso nosotros, los seres humanos, no lo podemos absorber. Es por eso que el nitrógeno debe pasar por un proceso de 5 fases y realizar el ciclo completo del nitrógeno. Bueno, como primera fase encontramos la fijación del nitrógeno. Este es un proceso por el cual el nitrógeno se convierte en amonio. Este proceso es esencial porque es la única manera en la que los organismos pueden obtener nitrógeno directamente de la atmósfera. Algunas bacterias fijan el nitrógeno a través de procesos metabólicos. Esta simbiosis ocurre con la familia de las leguminosas. En esta relación, la bacteria que fija el nitrógeno habita en los nódulos de las raíces de las legumbres y reciben carbohidratos y ambiente favorable de su planta anfitriona a cambio de parte del nitrógeno que ellas fijan. Como segunda fase encontramos la toma de nitrógeno. En esta, el amonio producido por el nitrógeno que fija la bacteria es usualmente incorporado rápidamente en la proteína y otros compuestos de nitrógeno orgánico, ya sea por la planta anfitriona, por las bacterias o por el organismo. Del suelo, como los organismos más cercanos, cuando los organismos más cercanos a lo alto de la cadena alimenticia, que somos nosotros, comen, incorporan el nitrógeno que ha sido inicialmente fijado a través del nitrógeno que fija la bacteria. Como tercera fase encontramos la mineralización del nitrógeno. Bueno, luego que el nitrógeno se incorpora en la materia orgánica, frecuentemente se vuelve a convertir en nitrógeno inorgánico a través de un proceso llamado mineralización del nitrógeno, también conocido como desintegración. Cuando los organismos mueren, los organismos descomponedores, como lo son las bacterias y los hongos, consumen la materia orgánica y la llevan al proceso de descomposición. Durante este proceso, una cantidad significativa del nitrógeno contenido dentro del organismo muerto se convierte en amonio. Una vez que el nitrógeno está en forma de amonio, esta también está disponible para ser usado por las plantas o para transformaciones posteriores, transformando en nitrato. Como cuarta fase encontramos la nitrificación. Es en la que parte del amonio producido por la descomposición se convierte en nitrato a través de un proceso llamado nitrificación. Las bacterias que llevan a cabo esta reacción obtienen energía de la misma. La nitrificación requiere la presencia de oxígeno para consiguiente, la nitrificación puede suceder solamente en ambientes ricos en oxígeno, como las aguas que circulan o que fluyen y las capas de la superficie de los suelos y sedimentos. El proceso de nitrificación tiene algunas importantes consecuencias. Los iones de amonio tienen carga positiva y por consiguiente se pegan a partículas y materias orgánicas del suelo que tienen carga negativa. Ya como última fase encontramos la nitrificación. A través de la nitrificación, las formas óxidas de nitrógeno como el nitrato y el nitrito
se convierten en dinitrógeno y en menor medida en gas óxido nitroso. La denitrificación es un proceso anaeróbico llevado a cabo por bacterias que utilizan compuestos nitrogenados como aceptores de electrones en la respiración anaeróbica y que pueden convertir el nitrato en formas más reducidas de nitrógeno que se van a la atmósfera, dando lugar a procesos de desnitrificación a través de la siguiente reacción. El óxido nítrico y el óxido nitroso son gases importantes para el ambiente. El óxido nítrico no contribuye a formar smog y el óxido nitroso es un gas de invernadero importante, por lo que contribuye a los cambios globales climatológicos. Una vez que se convierte en dinitrógeno, el nitrógeno tiene pocas posibilidades de reconvertirse en una forma biológica disponible, ya que es un gas y se pierde rápidamente en la atmósfera. La denitrificación es la única transformación de nitrógeno que remueve el nitrógeno del ecosistema y aproximadamente balancea la cantidad de nitrógeno fijado por los microorganismos fijadores de nitrógeno. Y es así como concluyó el ciclo del nitrógeno. Gracias. Del ciclo de potasio. Cuando hablamos del ciclo de potasio hacemos referencia a un proceso que se lleva a cabo en la superficie terrestre, en el agua y en los seres vivos. Todo este proceso, ciclo del potasio, se da gracias a los elementos químicos, biológicos, geológicos que se encuentran en los lugares y en los que se desarrolla. A continuación, el desarrollo del ciclo de potasio. Reintegración por materia orgánica. Potasio del suelo. Suelo arcillo. Cloruro de potasio. Sultato de potasio. Reposición. Y liviación por agua. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ángel. Me toca exponer el último de los elementos del CHOMS, que es el azufre. El azufre se integra a la atmósfera en forma de dióxido de carbono, pero ¿de dónde viene? Viene de la erupción de los volcanes, de la descomposición de la materia orgánica o de las actividades humanas. Una vez que se elevó a la atmósfera, se integra con las nubes para formar lluvia ácida. Esta lluvia ácida cae en las precipitaciones y se integra al subsuelo. En el subsuelo es absorbido por los mantos acuíferos o es absorbido por las plantas. En las plantas se absorbe por las partes de las raíces y forma parte de los nutrientes que vienen en la vegetación. Una vez que es integrado a la vegetación, se forma parte de la cadena alimenticia. En la cadena alimenticia, como puede ser en animales que se alimentan de vegetales, después pasa a depredadores, como son animales carnívoros o como lo somos nosotros. Después, al morir nosotros o en los desechos, se vuelve a integrar a su ciclo normal, que es en la descomposición de la materia orgánica. La importancia del azufre es porque es vital, como todos los demás elementos de los CHOMS, para lo que es la vida humana, la vida animal.